Entre tanto, una durísima embestida le dio el Consejo de Bogotá al mundo taurino, aquí en la capital del país. En las últimas horas, por una votación de 32 concejales, finalmente fue aprobado un acuerdo del Consejo que busca que en la Plaza de Toros durante una corrida no se utilicen instrumentos cortopunzantes y que no se le dé muerte al animal allí en la plaza. Quien lideró esta iniciativa es la concejal del Partido Verde, Andrea Padilla, y la saludamos a esta hora de la mañana. Concejal, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Juan Diego, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Exactamente, ¿qué fue lo que aprobó? ¿Qué no se puede hacer ahora en la Plaza de Toros de Santa María? Pues Juan Diego, efectivamente la plenaria del Consejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que busca desincentivar las prácticas taurinas en la ciudad y a partir de este momento o una vez sea firmado por la alcaldesa, pues quedarán prohibidas en estos espectáculos taurinos básicamente la utilización de instrumentos cortopunzantes, ya no se podrá utilizar banderillas, pica, estoque ni matar al animal en la plaza, los empresarios taurinos tendrán que destinar el 30% de su publicidad para informar del sufrimiento de los animales en estos espectáculos. Las fechas se reducen de 8 a 3 al año. Los empresarios taurinos tendrán que asumir la totalidad de los gastos de operación del espectáculo y pagar más impuestos porque la tarifa aplicable a los espectáculos taurinos aumentará del 10 al 20%. Concejal, este proyecto pues lo que busca finalmente, o esta decisión finalmente lo que busca es desincentivar, pero ¿se busca avanzar a finalmente terminar prohibiéndolo? Bueno, lo que buscamos es que efectivamente, digamos, en el marco legal y constitucional del Consejo de Bogotá, lo que buscamos fue, digamos, un camino jurídico interesante que nos permitiera avanzar en un propósito que ha establecido la Corte Constitucional, que es ir desincentivando estos espectáculos para que pues vayan desapareciendo progresivamente. Entonces, en esa medida, si estas medidas de desincentivo cumplen ese propósito, pues claramente sí, lo que podríamos ver a futuro es la desaparición de estas prácticas. Yo lo he dicho claramente que este es el comienzo del fin de las corridas de toros en Bogotá y pues muy probablemente si esto se acuerda, se adopta en otros municipios del país, pues la autonomía territorial podría ser el principio del fin de las corridas de toros en el país. Pero también hay sentencias de la misma Corte Constitucional advirtiendo, concejal, que esta es una práctica, como la de los gallos y otras más, de un arraigo muy tradicional y cultural. ¿Esta decisión no iría en contravía de la jurisprudencia y lo que ya ha planteado la misma Corte? Es decir, ¿este acuerdo sí respeta la Constitución? Sí, Juan Diego, es un marco que respeta claramente el ordenamiento constitucional. La Corte Constitucional básicamente lo que ha dicho son dos cosas. Lo primero es que las actividades taurinas son legales y solamente las puede prohibir el Congreso de la República. Y segundo, que deben ir siendo desincentivadas, y que no se pueden estimular. Además, la Corte Constitucional en el 2006 lo que dijo es que claramente, por lo que son exceptuadas de la protección, digamos, los animales quedan aquí desprotegidos, pues lo que hay es un déficit normativo de protección animal que se debe ir subsanando. Entonces la Corte Constitucional dio dos órdenes, digamos, entender que estas prácticas solamente las puede prohibir el Congreso, pero que aún así, dado que vulneran seriamente a los animales, deben ir siendo desincentivadas. Entonces aquí el Consejo lo que está Concejal, pero haciendo no es es esa... apelando. ¿Sí? Sí, pero ¿no es esa una labor del Congreso, La más labor que del del Consejo? Congreso es prohibir. Únicamente, el Congreso solamente puede prohibir, pero los consejos territoriales pueden ¿O adoptar reglamentar? medidas de desincentivo. Reglamentar, por ejemplo. Entonces aquí nosotros estamos apelando a un principio legal y constitucional que se llama el principio del rigor subsidiario. Ese principio básicamente les da a las Ya. autoridades territoriales la posibilidad de hacer más rigurosas, no más laxas las medidas ambientales. Y dado que los animales en tanto fauna hacen parte del ambiente, pues aquí nosotros lo que estamos haciendo es apelar a ese principio para hacer más rigurosa esa protección animal, acatando una disposición constitucional que es ir subsanando ese déficit normativo de protección animal. Entonces, fíjese usted, Juan Diego, que se está manteniendo la actividad taurina, o sea, no estamos prohibiéndola, pero estamos adoptando Listo, unas chao. disposiciones que van en la vía del desincentivo.